la conferencia de clausura del maestro Octavio Rosas Landa. Él es secretario del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico, Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socionatural del Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental del CONACYT. Bienvenido. Muy bien. Primero que nada quiero agradecer al coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre el Agua del ITESO, el maestro Oscar Castro, por la generosa invitación a participar en este simposio. Digamos, a lo largo de estos 3 días hemos escuchado intervenciones muy sugerentes, muy interesantes sobre un tema que me parece que es fundamental y a pesar de que al principio se planteaba que era una metáfora, en mi opinión no es tanto, no es tan así. O sea, creo que sí es un problema serio y tenemos que, digamos, reflexionarlo también, no solo como metáfora, como decía Jorge, no solo como fetiche, sino como realidad material. Por lo anterior, quisiera comenzar diciendo, voy a dar lectura a mi participación, digamos, porque he recogido varios de los argumentos que se han dicho aquí. Tenía pensado también incluir una presentación, pero ya no me alcanzó el tiempo. Pero quisiera comenzar diciendo que en los 2 días previos de este importante simposio hemos oído hablar del llamado día cero del agua y su controvertido significado. Hemos escuchado a especialistas, funcionarios y organizaciones civiles y de base comunitaria sobre los múltiples problemas, las propuestas para atenderlos y algunas de las perspectivas centrales desde las que se puede abordar este tema tan complejo. En la conferencia inaugural y en la primera mesa del primer día se mencionó que esta construcción suscita múltiples interrogantes. ¿A partir de qué momento podemos hablar de haber cruzado el umbral del día cero? ¿Cómo explicamos el proceso que nos conduce al día cero? ¿Para quién llegará ese día cero? ¿Qué implicaciones tiene aproximarnos a ese fatídico momento? ¿Con qué capacidades contamos para adaptarnos y emprender la gigantesca hazaña de prevenir la catástrofe? Hemos escuchado también que si lo pensamos como momento de arribo de un proceso de larga duración, el día cero puede ser conjurado mediante la adecuada planeación, el uso de instrumentos de gobernanza y medición de las condiciones de la cuenca y del sistema técnico de presas, estaciones de bombeo, plantas potabilizadoras y de tratamiento, así como la red de distribución que sostienen a la mayor parte de las y los pobladores de la cuenca del río Santiago. Otras intervenciones han mencionado la ejecución de acciones públicas o de mercado que deberían articular una compleja red de agentes e intereses divergentes en un objetivo común, que es que no se anule la capacidad de extraer agua de la naturaleza y podamos de alguna forma, aún no está claro cómo, salvaguardar intocado el modo de vida que nos hemos hecho, pero que es al mismo tiempo el que nos ha colocado en este dilema. Sin embargo, es imposible negar hoy la existencia y gravedad de la crisis hídrica a escala planetaria y en México. A pesar de nuestra corta memoria social, nos es claro que durante periodos cada vez más prolongados y en regiones cada vez más extensas del territorio nacional y global, es cada vez más difícil tener acceso al agua en calidad y cantidad suficientes para sostener el estilo de vida a que nos hemos acostumbrado
y a la producción autónoma de alimentos y otras actividades económicas fundamentales para la reproducción social. Como bien dijo Pedro Arrojo durante la inauguración, existen hoy más de 2.000 millones de personas para las que el temible día cero es realidad cotidiana, inescapable, e incluso debemos enfrentarnos a la dolorosa noción de que en el caso del pueblo palestino, el día cero del agua es solo parte de una nakba, de una catástrofe prolongada por 75 años y que ha estado escalando al grado de genocidio durante el último año, si es que aún reconocemos lo que dice el Estatuto de Roma. Por lo general, se asocia la inminencia de la llegada del día cero con los hábitos de consumo y el desperdicio de agua en el conjunto de la sociedad. De hecho, se nos plantea implícita o explícitamente que la escasez de agua es resultado de la falta de responsabilidad personal o individual de los consumidores, sin que se establezca una relación entre dichos hábitos individuales depredadores y el modo general en que se gestiona y administran los usos del agua en el país. ¿Significa eso que el comportamiento individual es irrelevante en relación con su creciente escasez? En absoluto. Más bien, lo que sostenemos es que los patrones de consumo individual del agua están estrechamente relacionados, pero subordinados a un patrón social de producción de riqueza y gestión del agua que va mucho más allá de la falta de responsabilidad personal de cada una o cada uno de nosotros. En otras palabras, aunque todas y todos nosotros cambiemos nuestros hábitos de uso y derroche de agua, el hecho es que la inercia del propio sistema económico apunta a intensificar la crisis porque la creciente escasez relativa de agua tiene como trasfondo la operación, funcionamiento y crisis de un modo de organización de la reproducción social en que el agua es considerada desde el paradigma económico dominante como un bien presuntamente infinito. No deja de ser irónico el hecho de que la crisis permanente del agua que vivimos en la actualidad se despliega en un momento histórico en el que, por desgracia, no solo debemos enfrentarnos con agentes de intereses oligárquicos bien definidos, para los que nunca ha habido crisis del agua porque la han acaparado y asumen dicho acaparamiento como un derecho natural de su clase social, sino que ahora debemos lidiar con líderes y tomadores de decisiones globales a quienes esos intereses oligárquicos impulsan, que niegan abiertamente que existan siquiera las crisis del clima o del agua. Vamos, si hoy sabemos de la aparición de organizaciones que, por ejemplo, niegan la redondez de la Tierra o que las aves sean reales. Esas organizaciones existen porque alguien las financia y sabemos de ellas gracias a la aplicación aviesa del principio de la libertad de expresión absoluta que aplican las empresas de los nuevos medios de comunicación de masas como X, Microsoft, Meta, TikTok. Y tienen acceso a canales masivos de comunicación para distraer a los usuarios de las mal llamadas redes sociales y crear modos perversos de evasión de la realidad porque así impiden o retrasan la necesaria acción social para atacar los problemas de verdad. Todo lo anterior no anula el hecho de que esta crisis, al igual que muchas otras crisis convergentes en marcha, es producto de la aplicación de una lógica económica que, así como considera al agua un bien infinito, es decir, que puede usarse y hasta derrocharse creciente e indefinidamente, la trata también como una cosa apropiable de manera privada, lo cual legitima a priori su acaparamiento para transformarla en lucrativa mercancía, susceptible a todo tipo de usos, incluyendo los más superfluos o irracionales, como la producción masiva de bebidas gaseosas, automóviles privados o el riego cotidiano de campos de golf, así como su inyección en pozos petroleros y en el subsuelo para la extracción no convencional de hidrocarburos. En ese mismo sentido, la lógica económica ortodoxa, que considera sin fundamento la imposibilidad del agotamiento del agua como recurso explotable, persigue además el crecimiento permanente de la producción, circulación, consumo
y reproducción de la riqueza social como máximo objetivo social y moral. Y por si fuera poco, a posteriori nos reclama porque nos bañamos en más de 5 minutos, nos exige responsabilidad compartida y asumir con culpa que se agotará el agua cuando muchos nunca conocieron otra realidad que el día cero. La aplicación práctica de la idea de que el crecimiento económico inducido por el progreso tecnocientífico conduce al desarrollo, entendido a su vez como crecimiento progresivo y sin fin de la productividad, de la rentabilidad económica, del ingreso y el consumo, ha detonado no solo el mayor incremento de la riqueza social de la historia humana, sino también la emergencia y combinación de varias de sus peores pesadillas. Continuas crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital, deuda y especulación financieras, polarización social y económica, degradación ambiental, crisis climática, destrucción cultural, corrupción sistémica, violación de derechos humanos y, en consecuencia, como agudamente señaló André Gunder Frank en la década de los 60, el desarrollo del subdesarrollo. Es decir, la profundización y complejización de la miseria social en la mayor parte de los países del mundo a medida que se acrecienta la riqueza, su despilfarro y se acumulan los residuos de esa producción y su correspondiente toxicidad. Por ello, resulta comprensible que, en congruencia con esta misma lógica, se considere incompatible una idea de capitalismo a cuyo crecimiento se le impongan límites, como proponía el Club de Roma en 1973. Dicho en términos llanos, no hay sustentabilidad posible dentro del desarrollo capitalista, porque solo estamos tratando de paliar con ingenio, sí, con creatividad, sí, pero nos está vedado intervenir en discusiones como la de la pertinencia de continuar presionando el funcionamiento de los socioecosistemas que integran la cuenca, introduciendo nuevas inversiones de capital que requerirán volúmenes crecientes de agua y otros recursos y que solo pueden serles suministrados mediante la depredación de lo que queda. Es incompatible, en mi opinión, hablar de desarrollo sustentable en una región de emergencia sanitaria y ambiental. A partir de estos dogmas económicos que también se aplican a la tierra, al aire, a las semillas, a la educación, a la salud pública, a los residuos o a la energía, se han generado condiciones que nos acercan a una situación irreductible. El uso del agua como materia prima o auxiliar en la producción de mercancías de las que se pueden obtener ganancias crecientes está ocasionando lo que John Bellamy Foster denominó fractura metabólica. Esto es, la ruptura del nexo vital y eterno entre la sociedad humana y la naturaleza, como la llamaba Marx, y que posibilita nuestra persistente existencia en el tiempo. Tal fractura metabólica significa que nos aproximamos a un punto en la historia en el que ya no será posible continuar extrayendo y depredando las fuentes de agua para actividad alguna sin que ello ponga en riesgo extremo su disponibilidad y calidad para otras funciones ambientales y sociales. El problema verdaderamente serio consiste en que los múltiples procesos de acumulación capitalista en marcha siguen pretendiendo preservarse como prioritarios frente a cualquier otro uso posible del agua, incluyendo su acceso público para la atención de las necesidades vitales. Eso es lo que en el fondo representa la reducción del derecho humano al agua a un monto diario de agua medido en litros, accesible para cada ser humano cada día de su vida. Más allá de si son 50, 75 o 100 litros por día, lo que significa esa propuesta es que el resto del agua, sus ciclos y los procesos ambientales, sociales y culturales vitales a los que está asociada, no nos competen ni podemos decidir colectivamente a partir de criterios de bien común cómo preservarlos, porque con la delimitación de un volumen siempre a la baja, del derecho humano al agua reconocido, se está también delimitando el alcance de nuestra capacidad de intervenir y decidir sobre su destino, de prevenir su depredación y de impedir su agotamiento.
Asimismo, dicha limitación del derecho humano al agua niega aquello que sostiene Inga Winkler respecto a que el derecho humano al agua no es estático, sino dinámico. Es decir, tiene grados de cumplimiento y la definición de un volumen para el consumo individual constituye apenas un grado mínimo de cumplimiento que no posibilita la vida digna y mucho menos el desarrollo o florecimiento de la vida individual o colectiva plenas, en el que las necesidades colectivas e intereses de la nación, entre los que se encuentran las funciones ecosistémicas, son plenamente salvaguardados y se abre la posibilidad de su ampliación. No debe considerarse entonces casual el hecho de que en las últimas 2 décadas hayan estallado en nuestro país, con frecuencia cada vez mayor, cientos de conflictos sociales ocasionados por la falta de acceso al agua apta para el consumo humano, por las enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas ocasionadas por su contaminación urbana e industrial no atendidas, por las pérdidas de cosechas, ganado, viviendas, infraestructuras y vidas humanas causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos como las sequías, las inundaciones y los deslaves, por la amenaza de su acaparamiento asociada a la construcción de megaproyectos, por la destrucción de sus fuentes a través de la depredación de bosques, selvas, humedales y otros ecosistemas vitales, o bien por los graves efectos producidos en la integridad de los ecosistemas derivados de su contacto crónico o agudo con fuentes de agua contaminadas. Estos procesos no ocurren en el vacío, sino que están estrechamente relacionados con el crecimiento desregulado y hasta especulativo de las zonas urbanas y su delirante expansión de vialidades para un parque vehicular que dicta autocráticamente cómo debemos vivir y consumir, pero también deben asociarse con la proliferación de zonas industriales acaparadoras, derrochadoras y contaminadoras de las aguas nacionales, como las empresas mineras, las regiones dedicadas a la extracción, procesamiento, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, la manufactura de todo tipo de productos, la industria química, la agroindustria, las industrias turísticas y un muy largo etcétera. Todas ellas, además de generar y verter residuos altamente tóxicos que permanecen en el ambiente y en los organismos vivos a perpetuidad, causan todo tipo de enfermedades crónicas y degenerativas, desde abortos espontáneos hasta malformaciones congénitas, todo tipo de cánceres y padecimientos renales, del sistema nervioso y hormonales, entre otros, y transfieren los costos de su tratamiento y manejo a gobiernos y sus poblaciones locales cada vez más precarizadas. De ahí que la crisis del agua que enfrentamos no sea solo una crisis de acceso, sino general, asociada al modo como producimos, circulamos y consumimos toda la riqueza económica. En suma, las crisis del agua son crisis que expresan, 1, la decadencia de nuestra civilización material, 2, la incapacidad del sistema tecnocientífico capitalista para ofrecer soluciones no cosméticas a sus causas, 3, la perversidad del modelo neoliberal de gestión del agua, y 4, la urgencia de que emerja un sujeto social que las enfrente y busque resolverlas. A continuación, hablaré brevemente sobre estos 4 puntos. En primer lugar, en relación con lo que llamo la decadencia civilizatoria, quisiera decir que el capitalismo como lo conocemos no puede ser ya identificado como sinónimo de progreso continuo o posibilidad abierta, y mucho menos como estrategia social viable para la supervivencia humana. De hecho, si algo mostró el neoliberalismo en sus crisis, fue la fragilidad e inconsistencia de sus bases discursivas y lo implacable de sus consecuencias materiales. Durante el periodo de la hegemonía neoliberal, la gestión de las necesidades sociales, económicas y culturales de agua se concretó mediante políticas públicas, normas jurídicas y actos de poder que condujeron, entre otros efectos, al despojo directo de las aguas nacionales en beneficio de intereses empresariales particulares, por ejemplo, promoviendo su privatización como agua embotellada,
bebidas endulzadas y cerveza, a expropiaciones de tierras que fragmentaron y urbanizaron zonas forestales, selváticas y humedales, costeros para proyectos de infraestructura que habrían de alterar el ciclo socionatural del agua, a la exacerbación de la ya de suyo injusta relación entre la ciudad y el campo, a partir de la cual los campesinos e indígenas deben asumir permanentemente la ardua y peligrosa tarea de preservar bosques, selvas, montes y tierras de cultivo para abastecer a las ciudades de aire, agua y alimentos, mientras que nosotros les devolvemos corredores industriales o logísticos, represas y trasvases, minería a cielo abierto y montañas de residuos sólidos urbanos, industriales y biológico-infecciosos, sin olvidar la amplia gama de compuestos orgánicos persistentes en las aguas residuales que las industrias y servicios urbanos descargan en los ríos a través de los drenajes municipales. La gestión neoliberal del agua también condujo a desregulaciones ambientales que toleran la transformación de nuestros ríos, arroyos y canales de riego agrícola en drenajes, sacrificando así el abasto de agua en las zonas rurales y urbanas empobrecidas e hiperdegradadas de todo el país, sin tomar en cuenta que en el campo mexicano la mayoría de los productores agrícolas siguen siendo de temporal y casi la mitad del agua concesionada para uso agrícola es acaparada por solo el 10% de los concesionarios. Como saldo de lo que hasta aquí he expresado, podemos decir que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, el territorio nacional perdió al menos una tercera parte de su superficie forestal, equivalente al área combinada de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes y Colima, y con ella incontables servicios ambientales como la captura de agua. Al menos 70% de los ríos y cuerpos de agua superficiales del país están fuertemente contaminados, impidiendo con ello el acceso al agua a millones de personas y a múltiples actividades de autosubsistencia. Según cifras oficiales, al menos 157 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados por la desregulación de la agroindustria y el abandono de los servicios públicos de suministro y saneamiento de las aguas residuales. Se estima que existen al menos 70 infiernos ambientales o regiones de emergencia sanitaria y ambiental en el país, esto es, regiones enteras del territorio que además de concentrar actividades productivas altamente contaminantes, presentan concentraciones muy elevadas de agentes tóxicos en sus aguas, suelos y aire, por lo cual aglutinan también los principales focos de incidencia de muertes por enfermedades crónico-degenerativas, como ocurre en la cuenca alta del río Santiago, en comunidades como El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande. Consecuentemente, las amplias zonas urbanas y rurales del país se están quedando sin fuentes de agua aptas para consumo humano y la producción agrícola, en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, junto con su corona de ciudades, lo cual obliga a la población más pobre a depender del abasto irregular y más costoso consumo de agua en pipas o, peor aún, embotellada. Mientras que los residentes de los barrios de altos ingresos disfrutan de agua de buena calidad las 24 horas del día y mucho más barata. Gracias a las iniciativas privatizadoras de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, la población mexicana es desde hace años una de las mayores consumidoras de agua embotellada en el mundo, para regocijo de empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone y Nestlé, que pretenden a su vez hacerse ellas mismas el greenwashing mediante fundaciones filantrópicas que apoyan a las comunidades a las que ya despojaron, amparadas en la Ley de Aguas Nacionales. No debe entonces llamarnos a sorpresa el hecho de que padecemos también una crisis de la gestión de los residuos por el consumo de esa agua embotellada, de la que por supuesto debe hacerse cargo el Estado, o mejor aún, las comunidades locales, que pagan con su salud y el éxodo rural la pérdida de sus cuerpos de agua,
su cultura y sus modos de vida. Es tan grave el impacto de la contaminación que genera el agua embotellada que hace algunos años la organización El Poder del Consumidor estimó que en México se desechan anualmente alrededor de 7,000 millones de botellas de PET en rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto, en los caminos y, por supuesto, en los cuerpos de agua, reduciendo aún más su disponibilidad y calidad, pero la industria embotelladora jamás se hace cargo de su acopio y reciclaje, porque al final de cuentas toda la responsabilidad ambiental recae en las decisiones de los consumidores, sus hábitos de consumo y sus prácticas de manejo de los residuos. La crisis del agua tiene entonces apellido. Creo que debemos hablar más bien de la crisis capitalista del agua y su día cero llegará cuando se fusionen el calentamiento climático y el calentamiento social, como se comenzó a expresar esta misma semana en las comunidades de Valencia, España, arrasadas por la Dana. En relación con el fracaso del sistema tecnocientífico, quisiera decir que uno de los más ominosos signos de la crisis capitalista del agua radica en que frente a la crisis climática y social detonada por el decadente termidor neoliberal, una parte del establishment científico que imparte cátedra en universidades como Harvard, Yale, Princeton o Stanford, ya instalado de lleno en el cinismo, propone desplegar tecnologías de efectos inciertos como la geoingeniería para manipular los sistemas terrestres mediante técnicas como el manejo de la radiación solar, la captura, almacenamiento y uso de carbono y la fertilización oceánica. Para salvarnos de la crisis climática, en ausencia de acuerdos vinculantes para detenerla, según alega David Keith, científico de Harvard y uno de sus principales promotores globales, es decir, propone un clásico Tecnofix. Sin olvidar que esas mismas universidades participaban activamente hace apenas un siglo en la promoción de la eugenesia y la teoría de la superioridad racial, no podemos dejar de advertir que sus actividades de investigación y desarrollo son financiadas no para hacerle un favor filantrópico a la humanidad. Las solicitudes de patente de varios de estos adelantos tecnocientíficos vienen con factura. Hace algunos años, una solicitud de patente de una startup de geoingeniería planteaba que el vertimiento de toneladas de nanopartículas de hierro en las costas británicas contribuiría a fertilizar las colonias de algas marinas y con ello se incrementaría, además de la captura de carbono, las poblaciones de peces que se alimentan de dichas algas, por los cuales la empresa promovente de la patente exigía que se le reconociera no solo la propiedad sobre la tecnología, sino también sobre los peces que esta innovación hubiese contribuido a reproducir. Otra expresión de la crisis la ofrece la propia industria tecnocientífica. En el presente está en marcha un vertiginoso proceso de sustitución del parque vehicular global por el que se pretenden sustituir los más de 1.100 millones de vehículos de combustión interna que circulan por las carreteras y caminos mundiales, por autos eléctricos. La justificación que se esgrime es la de que los autos eléctricos no generan emisiones de efecto invernadero al ser consumidos. Pero poco se dice de las emisiones que genera su producción. La producción industrial de un auto, sin importar si es eléctrico o de combustión, emite al menos 2 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Tampoco se menciona su huella hídrica. Cada automóvil producido, dependiendo de su tamaño, insume entre 200,000 y 450,000 litros de agua durante su ciclo de producción.
desde la extracción de minerales hasta su puesta en venta y la extracción del coltán, mineral estratégico para la fabricación de las baterías de autos, celulares y computadoras, se realiza en países como la República Democrática del Congo mediante la esclavitud infantil y adulta. México es ya el sexto o séptimo productor mundial de automóviles y el cuarto exportador mundial. Y no podemos olvidar que las fábricas de semiconductores que se trasladarán desde Taiwán hacia Arizona, en Estados Unidos, contemplan el acceso, mediante la estrategia del nearshoring, al litio mexicano y latinoamericano y al uso extendido de agua para su procesamiento en una zona ya amenazada por la aguda escasez de agua. Les dejo el siguiente dato para la reflexión. Según el portal materialflows.net, la extracción de materiales minerales, energéticos y bióticos para la sobreproducción crónica de mercancías, que a su vez requiere grandes volúmenes de agua, y nos ha colocado al borde del fatídico día cero, alcanzó solo en lo que va del presente año, 2024, en la demencial cifra de 104,000 millones de toneladas, es decir, un incremento de 299.9% respecto de los 34,680 millones de toneladas de materiales extraídos en 1974. Los datos del portal advierten también que solo en los últimos 6 años se ha extraído de la naturaleza un volumen de materiales equivalente al 75% de los extraídos durante todo el siglo XX. Si a ello agregamos la estimación hecha por Carbon Brief de que la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría significar la emisión de 4,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente adicionales hacia el año 2030, no debe entonces extrañarnos que este año, considerado ya el año más caliente en la década más caliente desde que hay registro, rebasaremos por primera vez el umbral de 1.5 grados centígrados de elevación promedio de la temperatura superficial de la Tierra. No veo razones por las cuales sentir optimismo por ese tan anhelado Tecnofix. 3. El remedio neoliberal peor que la enfermedad. Si se mira el asunto desde la perspectiva de las necesidades sociales, el neoliberalismo respondió a la crisis del ciclo socionatural del agua, lo mismo globalmente que a escala nacional, de un modo irracional. Pero lógico si se considera la respuesta desde su propia óptica y para sus propios fines. En términos generales, se adoptó el ya conocido alegato de que el Estado es ineficiente y no tiene capacidad para hacerse cargo de este tipo de funciones, por lo que hay que asignárselas al mercado. A ello sobrevino un agresivo programa institucionalizado en la Ley de Aguas Nacionales para lograr la privatización de los servicios municipales de abastecimiento de agua y saneamiento en las principales zonas urbanas del país en beneficio de empresas transnacionales como Aguas de Barcelona, Suez de Zoo, Veolia, antes Vivendi, Thames Water, Mecorot, etc. La privatización alcanzó la administración municipal del agua en Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, Cancún y Puebla, entre otras. Y significó la elevación de tarifas, pero no el mejoramiento del servicio ni la ampliación de la cobertura a las zonas y poblaciones marginales. El testimonio de las autoridades municipales de Zapotlán el Grande es elocuente al respecto. La ley nos asigna la responsabilidad, pero no los recursos para solventarla. En contrapartida, la Ley de Aguas Nacionales criminalizó, al dejar fuera de su ámbito de competencia, la gestión comunitaria del agua, de la que se habló el lunes. De acuerdo con la investigación realizada por uno de los proyectos nacionales de investigación e incidencia del PRONACE Agua, de CONACYT,
En México existen y operan en la ilegalidad, porque la ley no los reconoce, más de 28,000 sistemas comunitarios de agua que abastecen de agua y saneamiento a más de 7 millones de personas, sobre todo en comunidades rurales apartadas en todo el país, porque los municipios carecen de capacidades técnicas y financieras para hacerlo. Pero los sistemas comunitarios de agua son asediados además por la Comisión Nacional del Agua, la cual pretende desaparecerlos y trasladar sus funciones e infraestructura a los municipios, los cuales, al carecer de los recursos para hacerse cargo, se encargarían después de privatizarlos. Ese era el objetivo no explícito del programa Promagua, que se estableció en la Comisión Nacional del Agua durante la administración de Felipe Calderón, aprovechando la reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 2004, promovida por el gobierno de Vicente Fox. Para responder a la crisis por la contaminación y la sobreexplotación de las aguas nacionales, las autoridades ambientales y del agua en México, Conagua y Profepa, aplicaron la principal regla del régimen neoliberal, la desregulación de jure y de facto, es decir, dejar de prevenir, vigilar y sancionar, porque se presume como cierta y efectiva la suposición de que el mercado puede autorregularse, por lo que desapareció de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el título correspondiente a la regulación de las actividades de alto impacto. Se transformó la evaluación de impacto ambiental en un trámite administrativo y desaparecieron progresivamente en Conagua y Profepa las funciones de inspección y vigilancia ambientales que realizaba personal especializado. Al mismo tiempo, Conagua promovió la formación de grandes hidrofundios o acaparamientos de agua para uso agrícola e industrial, además de que dio prioridad a los usuarios no domésticos del agua, lo cual agudizó la crisis de abasto en ciudades como Monterrey en 2022, que tuvo que ser providencialmente salvada por la generosa filantropía de FEMSA, mediante donaciones de nuestras propias aguas nacionales, porque de suspender la producción de Coca-Cola ni hablar. Adicionalmente, las autoridades neoliberales del agua abrieron oportunidad a nuevos negocios. La construcción de presas y trasvases, es decir, infraestructura para transferir grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra, sin considerar que esa acción extenderá la crisis hacia las cuencas de las que se extrae el agua, en este caso del río Pánuco. En suma, frente a las múltiples formas que ha adoptado la crisis hídrica en el país, ni el Estado, ni el mercado, y mucho menos su alianza, han desarrollado la capacidad de resolver cada una de ellas. Por último, la pregunta que me hago, y digamos, la comparto con todas y todos ustedes para concluir esta exposición, es: ¿de dónde debe provenir entonces la solución de las crisis del agua? No es una pregunta fácil y por supuesto no aspiro a responderla del todo, más bien haré más preguntas, haré algunas propuestas, pero en realidad no me corresponde solo a mí. Resulta ciertamente abrumador para todas y todos escuchar todo lo que acabo de plantear, especialmente para las y los estudiantes, si es que todavía hay alguno aquí, quienes serán los que tendrán que enfrentar íntegramente todas estas emergencias y desastres. Sin embargo, creo absolutamente pertinente que en las universidades comiencen a abrirse las discusiones sobre esta y el resto de las crisis convergentes que se combinan, potencian, porque sí necesitamos de toda la creatividad colectiva de la que seamos capaces de echar mano para salir de este atolladero. Por ello, dejaré simplemente marcados algunos puntos, que no son todos, por supuesto, sobre algunas de las vías accesibles por las que creo que puede avanzarse a contrapelo de la tendencia actual. 1. Aunque sabemos que existen enormes dificultades y obstáculos políticos para su aprobación legislativa, considero que es imprescindible
la promulgación de una nueva Ley General de Aguas que garantice el más alto nivel posible de cumplimiento del derecho humano al agua, que reestructure de fondo a la Conagua, actualmente capturada por intereses ajenos a los de la nación, que restablezca los instrumentos de prevención, inspección, vigilancia y sanción a su contaminación, acaparamiento y sobreextracción, que actúe en el sentido de la conservación del agua para las actividades económicas sustantivas y para los ecosistemas, y que reconozca y apoye la autogestión comunitaria del agua y, por supuesto, deje claras las competencias, responsabilidades, apoyos y recursos con los que contarán las autoridades locales. Por supuesto, esa ley será absolutamente insuficiente para resolver los problemas, pero todas y todos podemos estar de acuerdo en que la ley vigente, la Ley de Aguas Nacionales, es un obstáculo para avanzar. 2. Es igualmente necesaria una nueva alianza, pero esta vez entre el Estado y las comunidades, tanto las de base social que habitan y defienden los territorios, como las elegidas, por ejemplo, la comunidad académica y las organizaciones sindicales o de la sociedad civil que producen conocimiento teórico y aplicado y la riqueza social concreta. Esta alianza debe establecer una nueva ética de cuidado mutuo, basada en principios como el reconocimiento de la interdependencia entre actuantes, la responsabilidad compartida para actuar frente a las crisis, lo cual no significa que todos somos igualmente responsables de sus causas. Si en verdad queremos avanzar hacia la resiliencia y la cooperación sustantiva entre comunidades articuladas en torno de un bien común, que en este momento consiste en evitar llegar al día cero, necesitamos comunidades maduras, capaces de cooperación sustantiva, no competencia entre sistemas de producción de conocimiento. Los principios deben transformarse a su vez en nuevas prácticas productivas, afectivas, organizativas y de observación crítica y autocrítica para desarrollar y organizar las alternativas no destructivas a cada crisis del agua, y debe ponerse el acento y la prioridad en la solución de las injusticias históricas que sufren comunidades como las aledañas al río Santiago y en la ribera del lago de Chapala. Lo anterior implica ciertamente la determinación de la deuda social y ambiental de las empresas y el Estado hacia las comunidades y su resarcimiento o reparación, como se mencionó hace un momento, no con dinero, sino con acciones compartidas. 3. De cada actuante individual y colectivo, la situación exige el desarrollo de capacidades e instrumentos que conviertan, como sostienen Raúl y Luis García Barrios, en verdaderos sujetos sociales transformadores. A estos sujetos corresponderá definir las trayectorias y estrategias situadas y apropiadas de solución a las causas de las crisis del agua, cuenca por cuenca, así como a cada una de sus expresiones regionales o locales particulares, y deberá establecer las modalidades singulares de organización popular y gubernamental local, regional, nacional y transfronteriza, viables a tan grande hazaña. No hay solución a problema alguno sin un sujeto social que actúe en el sentido de definir, diseñar y actuar para construir una trayectoria de solución que nos permita arribar a un estado o situación en la que podríamos decir que hemos impedido la catástrofe. 4. En el mismo sentido, no habrá sujeto social transformador sin procesos de formación académica, inter y transdisciplinaria, a partir de una ética exigente, como bien planteó el lunes pasado el rector del ITESO. En mi opinión, abrir la discusión sobre el potencial catastrófico de la crisis del agua en Jalisco, en México y en el mundo, además de abrumarnos, tendría que movernos hacia el trabajo conjunto para hacer las preguntas incómodas que muchas veces no nos animamos a hacer. ¿Qué información es efectivamente útil y cuál es la manera pertinente de hacerla accesible a las comunidades locales para que no solo se interesen, sino para que den el siguiente paso, que es involucrarse? En los años recientes
Se implementaron los PRONACES de CONACYT para contribuir a la consolidación de ese sujeto social, con diverso grado de éxito y fracaso. Pero es un hecho que cientos de organizaciones de base comunitaria en todo el país están dispuestas a esa colaboración. El ITESO, en mi opinión, es un claro ejemplo de que esa colaboración transdisciplinaria no solo es posible, sino que ofrece resultados, como lo atestiguamos ayer en la presentación del libro Crisis Socioambiental en la Ribera del Lago de Chapala, producto del trabajo de varias y varios integrantes del Seminario Permanente de Estudios sobre el Agua. 5. En relación con los instrumentos, como vimos ayer, es absolutamente necesario avanzar en el desarrollo de plataformas de datos e información, así como de su adecuación para hacerla relevante a escala de las comunidades que viven directamente la crisis en sus cuencas, porque seguimos requiriendo instrumentos unificados de ordenamiento y planeación territorial, ecológica y urbana. Para integrarlos es necesaria no solo voluntad política, sino el reconocimiento de que es indispensable para priorizar los usos del suelo y cumplir más eficazmente con el derecho humano al agua. Si existiesen instrumentos como ese ordenamiento integrado, nunca se hubiese considerado siquiera, por ejemplo, la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, ni existiría otra más en Zacatecas. Suena imposible, pero existen las capacidades sociales para hacerlo. En la década de los 60 del siglo pasado, para enviar y retornar con vida a un pequeño grupo de astronautas a la Luna, se involucró a casi 500,000 de personas en torno de ese objetivo, que culminó con el alunizaje del 20 de julio de 1969. La solución de las múltiples crisis del agua nos convoca a muchas y muchos más, pero además esto ocurre en condiciones de enorme compromiso, urgencia y responsabilidad social para remontar todos los obstáculos normativos, económicos, políticos, técnicos y psicogenéticos que habrá en el camino. La pregunta es si estaremos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al maestro Octavio Rosas Landa por su excelente y muy valiosa participación. Tenemos espacio para algunas preguntas, si alguien quisiera hacer alguna. Y bueno, sí, no te preocupes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy profesor del Departamento del Hábitat. No hemos pensado, haciendo una analogía en el uso del agua, el día de ayer fue día del cartero y platicando con el cartero que llega a su casa, le preguntaba qué problemas han tenido y él refería que el sueldo que tiene un cartero actualmente son 6,500 pesos mensuales, a raíz de modificaciones que hizo Felipe Calderón con relación a sus prestaciones. Las empresas como Amazon, como DHL, como Estafeta han quitado su mercado y una función que los únicos que llegan a las poblaciones marginadas son los carteros actualmente. Bonafont ha estado explotando los mantos pues, de muchas ciudades y no sería posible ponerle la ley del tanto. Sacas 1 litro, purificas 1 litro y lo dejas en la comunidad donde lo estás extrayendo. Lo mismo Grupo Arca o FEMSA, ¿sí? Devuelve lo que le estás quitando al subsuelo. Al parecer no se ha querido actuar de esa manera y eso ha hecho que se desabastezca las comunidades de donde son explotados. La cervecería Modelo aquí hace 20 años, por su gran sistema de filtrado, devolvía cuando menos a la colonia del Fresno el agua que eran sus excedencias. Ellos tenían que desplazar para su producción y lo que les sobraba, pues iba mucha gente de la comunidad, llevaba garrafones y ahí los llenaba. Un agua con calidad pues muy alta. ¿No es posible esto? Yo sé que estamos en un sobregrabar
y poner un impuesto. En Vallarta acaban de poner un impuesto, o van a poner, al turismo. ¿Qué tanto esto retorna a la esencia para la cual fue creado un arancel? Entonces me pregunto si esto es posible a través de promover este tipo de acciones. Y por último, bueno, pues la sociedad civil, cuando se organiza, hablando de Valencia, logra lo que no logran muchos gobiernos, pero además lo que se integra es pues un trabajo común que nos lleva a mejores satisfactores. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? De plano los aplasté. Las preguntas creo que ya las hiciste y nos dejas pensando, y una tarea muy importante en términos de reflexión. Mi intervención es más bien un agradecimiento, Octavio, por este magnífico cierre en el que has no solo articulado los hilos que se intentaron vertir o tejer en este simposio, sino lo hiciste con un sentido muy claro, ¿no? Es decir, colocar cada uno de los puntos y situaciones pues, a las que nos está enfrentando esta grave crisis, no voltearnos para otro lado, no creer que hay soluciones sencillas y fáciles. Tristemente la buena voluntad no basta, ni pensar que si ponemos de nuestra parte las cosas van a cambiar solamente de manera individual. Creo que nos muestras la complejidad de la crisis y la complejidad de las posibles soluciones, si es que las hay. De verdad, muchas gracias, porque creo que la densidad del análisis y de las digamos, cuestiones que planteas en términos conclusivos son las que deberían orientar nuestro trabajo y nuestro pensamiento en torno a problemáticas de estas dimensiones. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Gracias, Octavio, por esto que nos compartes y este cierre en el simposio. Yo quería preguntarte, porque has estado pues y has sido parte de los PRONACES y del CONACYT, ¿qué tanto todo el aprendizaje o los resultados de los PRONACES sí se han utilizado o se van a utilizar para poder modificar, incidir en la política pública? Esa es la primera. La segunda, o sea, si crees que la ley de aguas se va a aprobar realmente en este sexenio. O sea, nosotros creemos que tristemente no la van a aprobar. Pero no sé, o sea, desde el análisis que ustedes hacen y estando en el CONACYT, ¿cuál es su análisis? Y también la tercera es como los riesgos, ¿no? de ese acuerdo nacional por la seguridad y la sustentabilidad del agua, ¿no? Que sabemos que se está gestando, que se está trabajando, que se va a presentar. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, nosotros con otras organizaciones pensamos que quizás no va a ir al fondo de la modificación del sistema de concesiones y va a intentar un poco ir a acordar con algunas empresas que
redistribuyan agua o donen agua, en fin, que no es, digamos, la solución o lo que se busca, pero estando ahí en el CONACYT y siendo parte, digamos, de gobierno federal, ¿cuál es su análisis? Bueno, comienzo con las preguntas que hacía María, que creo que son de enorme pertinencia. En primer lugar, bueno, ¿qué tanto los aprendizajes que hemos alcanzado en los PRONACES o en el PRONACE Agua en particular pueden servir para incidir? Creo que hay muchísimos aprendizajes a lo largo de los 6 años y de los múltiples proyectos que se han desarrollado, ¿no? El PRONACE Agua es uno de los más pequeños. En realidad tenemos solamente 10 proyectos que se están impulsando, que son pero son proyectos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el fortalecimiento de las propias organizaciones que sostienen los sistemas comunitarios de agua. Y este proyecto organizó hace apenas unas semanas, un par de meses, organizó un Congreso Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua, llegó gente de todo el país. Y lo organizaron en el Estado de México y fue una reflexión verdaderamente extraordinaria, porque realmente lo que se nota es el trabajo y cómo ha crecido también no solo la conciencia, sino también la capacidad técnica, porque empezaron también ya a hablarse de las posibilidades de articulación, de las capacidades que tienen los distintos sistemas comunitarios para apoyarse mutuamente. Es decir, este tipo de experiencias puede servir para otros procesos, ¿no? En ese sentido, creo que hay experiencias también. Tuvimos la oportunidad de visitar en el estado de Nayarit la cuenca del río San Pedro, y fuimos a las comunidades de la costa y fuimos a las comunidades de la Sierra del Nayar, y lo que nos dijeron ellos, las propias comunidades, fue: nosotros trabajamos ya con los de abajo, porque nuestras aguas residuales contaminan las aguas cuenca abajo, y como son pescadores y son cultivadores de ostión, pues para que no produzcan ostión contaminado o reduzcan su capacidad de producción, pues estamos nosotros creando sistemas de saneamiento, humedales, como también se hizo acá en el proyecto del río Santiago, ¿no? Humedales artificiales que están sirviendo para tratar las aguas locales, ¿no? Pues de las propias comunidades. En Tlaxcala se ha estado trabajando en el desarrollo de ecotecnias de escala doméstica para que se dé el tratamiento de las aguas de uso cotidiano, el de la lavadora, los sanitarios, etcétera, para que después se utilicen como agua para riego, ¿no? Pero son de muy pequeña escala, y han estado tratando de presionar a los gobiernos municipales para que se adopte como política pública y haya un apoyo para que se extienda a lo largo del municipio el uso de estas ecotecnias de escala doméstica, familiar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, seguramente sabes, en Tlaxcala, el propio Centro Fray Julián, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida, han estado trabajando en el impulso de una propuesta comunitaria de saneamiento del Atoyac Zaguapan, de la cuenca del Atoyac Zaguapan, que tiene 48 propuestas concretas para el saneamiento de toda la cuenca del Atoyac, ¿no? Es decir, que no nada más implica la construcción de un malecón como se planteaba en Puebla, ¿no? Sino que más bien era el trabajo comunitario y el trabajo con las autoridades para empezar a rescatar el río. Evidentemente hay montones de obstáculos, como decía yo. Hay obstáculos normativos, hay obstáculos por los intereses empresariales, hay obstáculos por la resistencia de las propias autoridades a ceder en sus distintos ámbitos de competencia, especialmente en el ámbito federal y el estatal. Porque ha habido también, sí, o sea, hay que reconocer que hay muchas autoridades municipales que están buscando este tipo de opciones para salir adelante, ¿no? Para resolver una serie de problemas que no se han podido resolver en muchos años. ¿Qué tanto se puede
utilizar esta experiencia para incidir, pues esperemos que lo que nosotros, digamos, el objetivo que teníamos al principio del PRONACE Agua, más que se hicieran grandes investigaciones y que se pudieran obtener muchas publicaciones o resultados que se pueden publicar, que los hay, por supuesto, pero no era lo central para nosotros. Para nosotros lo central era el sujeto. Y entonces la idea era qué tanto es posible que la academia, las organizaciones de base comunitaria y las autoridades puedan actuar conjuntamente en el sentido del bien común, que es o bien restaurar una cuenca o bien resolver los distintos problemas que a escala local situada están viviendo cada una de estas comunidades. En algunos casos se avanzó mucho, en otras no tanto, o sea, por eso digo que hay éxitos y hay fracasos, o sea, no lo vamos a negar, pero el aprendizaje es enorme y lo que tuvimos hace un par de meses fue las jornadas PRONACES, llegaron cientos de organizaciones, llegaron más de 150 organizaciones de los 10 PRONACES de CONACYT y emitieron un comunicado en estas jornadas diciéndole al CONACYT queremos que continúen los PRONACES. La pregunta es, ¿la nueva administración va a retomar los PRONACES? La verdad no lo sé, pero tampoco soy optimista, ¿no? O sea, lo voy a decir con toda claridad. Segundo lugar, ¿qué pienso qué futuro hay para la Ley General de Aguas? Yo lo veo exactamente igual como lo planteaste tú. Creo que es absolutamente imprescindible que haya una nueva Ley General de Aguas en la que, por supuesto, entre a revisión el sistema de concesiones. Ese es uno de los principales obstáculos, que son los intereses en torno de los volúmenes de agua concesionados. Hace 3 años publicamos un estudio, una investigación que hicimos sobre el acaparamiento de las concesiones. Decía yo ahorita, el 45% de los volúmenes de agua para uso agrícola están acaparados por el 10% de los concesionarios. Y en el caso de la industria es el 94%. El uso industrial del agua está oculto en el uso agrícola y en el uso público urbano. En realidad no es la población de Guadalajara la que se está acabando el agua o del área metropolitana de Guadalajara, es la industria, ¿no? Y esto es cierto para Guadalajara, como para Hermosillo, como para Córdoba, Veracruz y todas las zonas donde hay presencia o fuerte presencia de la industria, ¿no? Hicimos también hace años un análisis con las concesiones sobre el acueducto Independencia y salió exactamente lo mismo. El 98% del agua de Hermosillo se lo lleva la Ford, se lo lleva Tyson, se lo llevan las empresas del corredor industrial y no son para la gente. Y entonces salen los gobiernos con proyectos de trasvases, con proyectos de grandes obras de infraestructura de los que ya se habló aquí. Y lo que te dicen es que con esto vamos a resolver para 20 o 30 años el problema, lo vamos a desplazar en el tiempo. Eso es lo que pasa siempre en el capitalismo, neutralizamos momentáneamente las contradicciones, las desplazamos en el tiempo y en el espacio y en 20 o 30 años vamos a tener la misma crisis, pero peor, ¿no? No soy optimista en relación con la ley de aguas, porque no solo necesitamos que cambie el régimen de concesiones, necesitamos cambiar toda la estructura de la Comisión Nacional del Agua y necesitamos que tengan claridad y que tengan apoyo los gobiernos locales, que son los que se llevan la responsabilidad. Es lo que decía la presidenta municipal el día de ayer y el día de antier también, ¿no? Entonces, sí, concuerdo con ella completamente en relación con esta afirmación. ¿Cuáles son los riesgos del acuerdo nacional? Yo veo varios riesgos. El primero de ellos es que se está hablando de la tecnificación del riego, ¿no? O sea, que es como uno de los ejes de prioridad de la propuesta de la nueva administración. Y me preocupa que lo que están planteando es vamos a tecnificar el riego porque esto nos va a dar agua adicional para poder distribuir
cuando en realidad no está suficientemente claro, como acabo de decir, no está suficientemente claro efectivamente quién está utilizando el agua, ¿no? Quién se está aprovechando de grandes volúmenes de agua para derrocharlos, ¿no? En segundo lugar, no hay ninguna consideración sobre la pertinencia o las prioridades nacionales del uso del agua. Es decir, el agua tendría que ser utilizada para prioridades como la producción de alimentos de autosubsistencia, para la soberanía alimentaria del país y, por supuesto, para los usos domésticos, para el consumo humano, ¿no? Para garantizar la salud de la población, de toda la población, no nada más de una parte. Esto yo no he escuchado que esté dentro de las prioridades de la administración, porque en realidad lo que se viene es, como creo que tú misma lo mencionaste, o sea, lo que viene es el nearshoring, y con el nearshoring viene un enorme caudal de agua destinado a la producción o al procesamiento del litio, no solo a la extracción, sino al procesamiento del litio y la producción industrial de baterías, porque lo que quieren es realmente tener un nuevo ciclo completo de manufactura con el cual negociar con Estados Unidos, ¿no? Es decir, hacerle a Trump la manita de puerco, pues quieres el litio, pues no nos pongas aranceles en todo lo demás, ¿no? Pero eso significa que no vamos a dejar de producir automóviles, no significa que no necesariamente se va a actuar en función de lo que se ha mencionado hasta el cansancio sobre la contaminación de las cuencas o la sobreextracción y la alteración de los flujos subterráneos de agua. Entonces, en ese sentido, no siento que haya mucho más que decir que lo que ya tú misma dijiste. Sí creo que tenemos que advertir, y parte de la responsabilidad de la academia en este sentido es advertir sobre los riesgos que implica los actuales usos del agua para alcanzar este día cero, ¿no? Porque lo que va a ocurrir, pensémoslo así, o sea, el día cero no es que va a llegar y de pronto nos van a decir, pues ya no hay agua y entonces vas a tener agua una vez cada 15 días. Digo, simplemente para que sepan, nomás como anecdóticamente, en el pueblo donde yo vivo, en la Ciudad de México, tenemos tandeo de agua, nos llega agua 2 horas cada 15 días. ¿Sí? Entonces, el que no tiene cisterna en el pueblo donde yo habito, simple y sencillamente no tiene agua. Y entonces, cada semana tenemos un cierre de la carretera México-Cuernavaca porque hay asentamientos en los pueblos del sur de la ciudad que simplemente no tienen agua. Y hay gente que se ha quedado sin agua durante 2 meses continuos y no llegan ni pipas, ¿no? Y hay todo un negocio clandestino de venta de pipas. Aquí decían a 350 pesos, dije, yo quiero una, ¿no? Porque en la Ciudad de México cuesta una pipa 1,500 pesos, una pipa, ¿sí? Y de las clandestinas, porque de las otras ni hay. El caso es que digamos, imponerle impuestos al turismo, imponerle sanciones a la industria por el consumo excesivo, y quería decir algo adicional sobre las fugas, y ahorita lo menciono, no se puede hacer si no peleamos por una nueva ley. Entonces, si necesitamos pelear por la ley, necesitamos entonces, aquí hay autoridades municipales, pues hay que aliarnos con las autoridades municipales, pelear por esa ley. Entonces, y la academia tiene que aportar argumentos y necesitamos ejercer con las organizaciones presión para que haya una nueva ley. La ley, como decía, no es ninguna panacea ni va a resolver todos los problemas, pero sin esa ley tenemos la ley vigente y de esa ley no se van a mover si se los permitimos. Y esa ley es destructiva, es claramente destructiva. Por último, quería decir algo sobre las fugas porque se ha hablado mucho del porcentaje de fugas. Y también estuvimos haciendo un estudio en la Ciudad de México, ¿no? Con un compañero,
allá en México, y él se puso a revisar una por una todas las concesiones de agua en la Ciudad de México. Se puso a estudiar toda la red de distribución, la red primaria, todas las redes secundarias de distribución de agua. Y de lo que nos dimos cuenta fue que en la Ciudad de México se habla de entre el 30 y 40% de desperdicio de agua por fugas. En realidad, el SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo llama fugas, pero en realidad es que muchas empresas todavía en las zonas industriales de la ciudad tienen tomas clandestinas. Y el SACMEX tolera el saqueo clandestino de agua que hacen muchas industrias en Vallejo, en toda la zona industrial de Azcapotzalco, y lo contabiliza como fuga. Porque en realidad lo que se está haciendo es por debajo de la mesa y sobre pretexto de que se está fugando, se le entrega el agua a la industria, y entonces la industria siempre aparece como un usuario menor de agua. Eso es, o sea, yo creo que lo primero que hay que poner en cuestión son los datos de la Conagua sobre, es que es la agricultura, no es cierto. O sea, más de la mitad de la producción agrícola del país es de temporal, no es de riego. Entonces, ¿cómo puede ser que los campesinos de temporal son los que se están acabando el agua? ¿No? Si dependen de las lluvias, que son cada vez más irregulares, escasas, y cuando no son hiperviolentas y destruyen las propias cosechas. Entonces, tenemos que hacer todo un trabajo fuerte de cuestionamiento, pero también de soporte con información, con argumentos, para que las organizaciones que están peleando puedan tener más apoyo y más capacidad de resistir, porque pues son ese tipo de organizaciones de base comunitaria como las que están en El Salto, los pueblos de Temacapulín, Cacico y Palmarejo, pues los que han estado dándonos posibilidad a nosotros de seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, es gracias a la lucha de esas organizaciones que podemos decir hoy que hay posibilidad de evitar esta catástrofe. Si no, no. Entonces, tenemos también una deuda con ellos, con ellas, ¿no? Pues bueno, diría eso. Muchísimas gracias. A nombre… Muchas gracias. Muy amable. A nombre del comité organizador, entregamos el que tienen presente. Gracias. Y para cerrar el evento, le pido al maestro Oscar Humberto Castro Mercado, quien es el coordinador del Seminario Estudios del Agua, que lo cierre. Muchas gracias, Paco. Pues en nombre de quienes integramos el Seminario Permanente de Estudios del Agua del ITESO, queremos agradecerles a todas y a todos por su participación de estos 3 días que han sido intensos, pero yo creo que también muy enriquecedores, ¿no? Desde la concepción de este seminario, el equipo nos propusimos dar lugar a un espacio para escuchar distintas voces, paradigmas, argumentos que sirvieran de base para debatir los múltiples fenómenos que históricamente nos han conducido a la fragilidad de todo el sistema de gestión de agua en México. Para decirlo de una manera sencilla, buscábamos tener los debates sobre el agua que nos hubiera gustado escuchar en las campañas electorales pasadas, pero que evidentemente no se dieron. Creo que las conferencias y mesas que tuvieron lugar en este simposio nos han permitido cumplir con ese objetivo de debatir con profundidad la complejidad no solo del concepto del día cero del agua, sino también de otras visiones alternativas. Este concepto emergente nos debe llevar a reconocer la fragilidad real de nuestros sistemas de agua urbanos, pero también de los territorios rurales, y no en el futuro, sino en el presente, así como también
la necesidad de empezar a tomar acciones inmediatas, no solo para crear capacidades de resiliencia, sino para generar un cambio de paradigma. Sin embargo, también se señaló que el discurso del Día Cero del Agua corre el riesgo de centrarse demasiado en torno al fenómeno urbano y periurbano y dejar de lado o esconder la fragilidad de otros territorios rurales o naturales que han vivido en esta condición desde hace décadas. Este cambio de paradigma en México del que se ha hablado en el simposio debe reconocer la diversidad de ecorregiones y pueblos en un territorio tan extenso y con características tan distintas como el nuestro. Se espera que la nueva Ley General de Aguas permita reconocer estas diferencias humanas y ecosistémicas y dote a las comunidades locales de herramientas sólidas, no solo de participación, sino también de defensa efectiva de los bienes que mantienen vivos sus territorios. La conceptualización de nuevas formas de entender la comunidad aparece en este sentido como un tema clave, tanto en entornos urbanos que no contribuyen a formar un tejido comunitario, como en entornos rurales en donde los tejidos sociales de las comunidades han sido debilitadas a lo largo de décadas. En estos días se destacó la necesidad de restablecer los canales de diálogo para dar lugar a una verdadera transformación en la política pública en torno al agua y acabar con procesos de planeación que no se hacen frente al diálogo público, se hacen en lo oscurito. Por un lado, se señaló que en Jalisco ha habido 30 años de discusión y no hemos logrado ponernos de acuerdo, pero hay que reconocer que en estos 30 años no ha habido apertura a un diálogo que condujera a la toma de decisiones socialmente compartidas. Por otro lado, el esfuerzo en el diseño de nuevas políticas públicas debe tomar en cuenta una realidad administrativa en México que son los extremos de poderes. Por un lado, el gran poder de la Federación en materia de agua representado por la Conagua y por el otro lado, el muy limitado poder y recursos de los municipios que son quienes tienen las responsabilidades directas de agua y saneamiento. Y en medio, el papel borroso que juegan las entidades federativas. En materia de acceso a datos confiables y difusión, se reconoció que el desmantelamiento del Estado desde inicios de los 90s, la fragmentación política, la desconcentración y la descentralización administrativa han tenido sus consecuencias en el desmantelamiento de la información y en nuestra capacidad de analizarlo. Esto ha sido un proceso de décadas, por lo que se requiere un esfuerzo adicional para construir y fortalecer o volver a fortalecer las capacidades del Estado en sus distintos niveles de gobierno. Capacidades que aprovechen las nuevas oportunidades tecnológicas que permiten contar con información en tiempo real, sin dejar de lado la importancia del conocimiento local. Se reconoció también que en el ámbito público ha persistido la política de invertir millones de pesos en infraestructura. Sin embargo, es esperanzador que en esta administración, cuando menos se haya iniciado el proyecto de nidos de lluvia y el circuito morado de segundo uso o reuso de agua. En esa misma lógica, haría falta invertir en Jalisco en un sistema de monitoreo de aguas subterráneas como el que existe en otros estados del país. Quiero cerrar estas reflexiones con una cita de la doctora Karina Kloster, que dijo: los escenarios de fragilidad al que se refieren conceptos como el Día Cero del Agua pueden remontarse a través de reconocer la complejidad y construir una voluntad colectiva en otro sentido, en el sentido de la vida. Por nuestra parte, como seminario,
nos quedamos con la tarea de sistematizar y difundir la información que aquí se ha compartido y regresarla a través de distintos medios. En nuestro sitio de internet ya pueden encontrar información que se ha generado a lo largo de los años por parte de las y los integrantes del Seminario Permanente de Estudios del Agua del ITESO, y así buscamos continuar haciéndolo. Sin más, agradecemos de nuevo su participación y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.